¿Qué más, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que bien. Sean bienvenidos al canal Relator JS. Seguimos con el relato de la novela ligera de Arifureta. En este video serán las partes 3 y 4 del capítulo 2. Veamos, la parte anterior, que fue el inicio del capítulo, comenzó con Hajime diciéndoles a los hombres conejo de que estarían por su cuenta una vez que lleguen al gran árbol, y después de contarles un poco sobre sí mismo, les dejó claro que si querían sobrevivir tendrían que cambiar su manera de ser y pensar, así que todos decidieron aceptar el entrenamiento de Hajime. 10 días después, los gentiles hombres conejo dejaron de ser gentiles para convertirse en unos maníacos sedientos de sangre. Como dato curioso, fueron 10 días también lo que le tomó a Hajime ser como es ahora. Por otra parte, Shia estaba entrenando con Yue, y después de hacer una apuesta en la que si Yue recibía al menos un golpe de Shia, esta le ayudaría a convencer a Hajime para que les dejara unirse a su grupo, cosa que terminó pasando, además de confesarle a Hajime que le gusta. Finalmente, Shia, después de presenciar el radical cambio de su familia y quedar totalmente choqueada, los hombres conejo descubrieron a un grupo de hombres osos que se dirigían al gran árbol. Entonces, ahora veremos cómo los nuevos hombres conejos se encargan de los osos. Espero que les guste mi relato, disfruten la historia y la sigan apoyando. Sin mucho más para decir, comenzamos. Volumen 2 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 2. La reformación de los conejos. Parte 3. Regin Banton era el siguiente en la fila para ser el jefe del clan Banton, el más fuerte entre los hombres oso. Se rumoreaba que era uno de los carceleros más fuertes de Jantina. Era la mano derecha del jefe, Jim Banton, a quien prácticamente idolatraba. Tampoco fue solo Regin, todos los miembros del clan Banton, especialmente los más jóvenes, lo adoraban. La amplitud idealista y el celoso patriotismo de Jin, combinada con su considerable fuerza, fueron las principales razones de su abrumadora popularidad. Cuando se enteraron por primera vez del destino de Jin, la mayoría de su clan se había reído de él como una broma de mal gusto. No había forma de que un simple humano pudiera derrotar a Jin tan fácilmente, o herirlo tan gravemente que nunca podría volver a luchar, pero cuando la prueba fue presenciada ante sus ojos, ya no podían ignorar la realidad. El cuerpo debilitado de Jin yaciendo en una cama de hospital era evidencia irrefutable de esas afirmaciones. La asombrada incredulidad de Regin al ver por primera vez la demacrada estructura de Jin había dado paso rápidamente a una furia hirviente. Arrastrado por su ira, se había ido furioso al salón de los ancianos y les había presionado para que le dieran más detalles sobre el incidente. Una vez que supo la verdad, Regin ignoró las advertencias de los ancianos y le dijo al resto de su tribu lo que había oído, instándolos a que lo siguieran para vengarse. Gracias a las palabras de los ancianos, algunos de los hombres oso eligieron quedarse, pero todos los jóvenes de sangre caliente del clan Banton, junto con algunos otros que habían sido especialmente cercanos a Jin, juraron unirse al grupo de venganza de Regin. En total, unas 50 personas decidieron seguir a Regin. Como sabían que el destino del odioso ser humano era el árbol sagrado Ural, decidieron acechar a lo largo del camino que conducía hasta allí. Su razonamiento es que ser derribado justo enfrente de su meta sería mucho más doloroso. Sus enemigos no eran más que un grupo de hombres conejos guiados por un humano, e incluso si ese humano había vencido a Jin, debe haber sido por medio de algún tipo de ataque furtivo. En esta niebla profunda, él estaría aún más incapacitado con sus sentidos en desorden, y esos débiles hombres conejo ni siquiera valían la pena ser contados como una fuerza de combate. Regin era un oso muy hábil, en circunstancias normales no habría subestimado tanto a sus enemigos, pero su ira lo había cegado de tal prudencia. Sin embargo, aunque estaba dispuesto a admitir que su enojo le había hecho actuar apresuradamente. Regin gritó: «Esto sigue siendo demasiado». Con su voz llena de desesperación, la razón de su angustia provenía del hecho de que los hombres conejo, una de las tribus de hombres bestia más débiles que existían, habían destruido completamente su ejército de hombres oso, una de las tribus de hombres bestia más fuertes que existían. «¡Vamos! ¡Eso es todo lo que tienen! ¡Son patéticos!». «¡Ja, ja, ja, ja! Eso es, griten como los cerdos inútiles que son. ¡Ustedes son basura! ¡Ja, ja, ja, ja!». La estridente risa de los jaules resonó por el claro, e incontables cuchillos brillaron bajo la tenue luz del sol. Sus expresiones gentiles y pacíficas originales no se encontraban en ninguna parte. Los hombres oso estaban claramente conmocionados por la inesperada ferocidad que mostraban los hombres conejo. Los hombres osos gritaban cosas como: «¡Maldita sea! ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué clase de monstruos son estos tipos? No hay forma de que estos tipos sean hombres conejos». Otros gritaban: «¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí!».
Los emboscadores se habían encontrado repentinamente en el lado receptor de una emboscada. Peor aún, los hombres conejos, supuestamente débiles, habían mostrado una fuerza más allá de lo que nadie había creído posible de ellos. Flechas y rocas llovieron sobre los hombres oso, que no tenían forma de tomar represalias. Los hombres conejo no solo escondieron hábilmente su presencia en la niebla, sino que su coordinación era perfecta, pero lo peor de todo fueron los aullidos de risa sedientos de sangre. Todos esos factores combinados fueron lo que llevó a los hombres oso, que poseen estadísticas superiores, a ser empujados hacia atrás. Si los hombres oso hubieran peleado con los hombres conejo uno a uno, habrían ganado fácilmente. Sin embargo, gracias al entrenamiento más allá del infierno que habían recibido, los Jaulia tenían la ventaja cuando se trataba de experiencia en combate y tácticas de grupo. Normalmente los hombres conejo eran mucho más débiles que las otras razas de hombres bestia, pero debido a esa debilidad innata, habían perfeccionado su habilidad para sentir el peligro y esconderse. Esas eran las herramientas que habían pulido para sobrevivir. Usada como arma, esas mismas habilidades eran perfectas para emboscar a los enemigos. Incluso se podría decir que eran la raza más adecuada para el asesinato, pero debido a su naturaleza pacifista, esas habilidades nunca habían sido utilizadas como tales. Hasta que Hajime les había quitado su aversión a luchar durante su entrenamiento, los había arrinconado, empujándolos tan fuerte que habían tenido que superar su desagrado por luchar solo para sobrevivir. Como resultado de su espartano entrenamiento, sus corazones habían sido transformados en algo duro e implacable en solo 10 días. Sin embargo, es posible que Hajime haya exagerado un poco. Después de todo, no solo no dudaron en luchar, sino que buscaban ansiosamente el conflicto. Y sus vínculos ya habían sido fuertes al principio, así que no tuvieron problemas para coordinar perfectamente sus ataques, lo que multiplicaba su fuerza. Combina eso con su habilidad para analizar rápidamente las fortalezas y debilidades de un enemigo y se convertían en una fuerza a tener en cuenta. Por supuesto, una de las grandes razones por la que habían crecido tan rápido era también por las armas especializadas que Hajime había creado para ellos. Cada uno de ellos tenía 2 espadas cortas hechas por Hajime para ser ultra finas, ultra ligeras y ultra afiladas, y como estaban hechas de piedra taur también eran ultra durables. También tenían un par de cuchillos para lanzar hechos de la misma manera. Las armas de largo alcance también formaban parte de su arsenal. Usando hilo que había cosechado de un monstruo parecido a una araña en el abismo, Hajime les había hecho ondas y ballestas más fuertes que cualquier cosa que uno pudiera encontrar en la superficie. Muchos de los niños Jaulia no eran aptos para el combate cuerpo a cuerpo, pero gracias a sus excelentes sentidos eran grandes francotiradores incluso en la espesa niebla. Par, o más bien Basfel el verdugo, junto con los otros niños habían tomado las ballestas al instante. Un disparo, una muerte, les volaré la cabeza a todos esos bastardos, lo juro por mi título de verdugo. Par, o más bien dicho, Basfel el verdugo, se había puesto bastante mal hablado en los últimos días. Por cierto, su título era algo autoproclamado. Al principio le gustaba decir ¡bang! Cada vez que derribaba a un enemigo, pero Hajime había puesto fin a eso, sobre todo porque le daba escalofríos. Sin embargo, fue gracias al entrenamiento infernal que los hombres oso fueron empujados hacia atrás por los Jaulia. Incapaces de oponer resistencia, ya habían perdido la mitad de sus fuerzas. La lógica luchaba con la furia, ya que no solo Jin había quedado lisiado, sino que ahora Regin también había perdido a sus preciados subordinados. Pero esa vacilación solo lo llevó a perder más hombres. El oso, que se había ofrecido voluntariamente para tomar la retaguardia, ahora tenía una flecha brotando a través de su frente. Sacudidos por la infalible precisión de los hombres conejo, la formación de los hombres osos se desbarató. Sintiendo su oportunidad, Kami y los otros decidieron terminarla en un último empujón. Las flechas y las rocas golpeaban con gran precisión los tobillos, muñecas y otras áreas vitales de los hombres oso. Mientras su atención estaba ocupada por la lluvia de proyectiles, los otros Jaulia se acercaron sigilosamente a los hombres oso, rebanando y empujando con sus espadas malvadas y afiladas. Finalmente, cuando los hombres oso tenían las manos ocupadas defendiendo ataques de varias direcciones, un Jaulia se escabullía detrás de cada uno de ellos y daba el golpe final. Usando la ventaja de los números, los Jaulias daban vueltas alrededor de los hombres oso. Muy pronto, Regin y los otros temblaban de miedo. ¿Esos tipos son en serio los mismos estúpidos y cobardes hombres conejos que vimos antes? Aunque resistieron durante una cantidad impresionante de tiempo, al poco tiempo Regin estaba cubierto de pies a cabezas con heridas y tuvo que usar su hacha como muleta solo para mantenerse de pie. Los Jaulias se habían apagado atacando en oleadas, dejando a los hombres osos sin tiempo para descansar. Actualmente Regin y los otros estaban todos respirando pesadamente, con sus espaldas a un gran árbol mientras los hombres conejos los rodeaban.
¡Vamos, bastardos inútiles! Esto no puede ser todo lo que tienen, o solo son un puñado de perdedores sin carácter. Estás avergonzando tu nombre como la raza más fuerte, ¿lo saben, cabrones? ¿Dónde están sus pelotas, malditos cobardes? ¡Vamos, levanten sus armas, manga de maricas! Sus insultos eran tan crudos que nadie esperaba que ninguna raza, y menos aún los hombres conejos, los lanzara. Algo loco debe haberles pasado a estos tipos para hacerlos así. Los hombres oso habían perdido la voluntad de luchar. Burly, macho de los hombres oso, lloraba mientras pedía misericordia. Fue una visión extraña, sin duda. ¿Algunas últimas palabras, señor? ¿Soy parte de la raza más fuerte? El sarcasmo goteaba de la voz de Cam. Ahora que había despertado sus instintos de batalla, parecía que quería volver a ser despreciado toda su vida. El viejo Cam nunca habría sido tan cruel. Regin solo gruñó de frustración. Después de que se habían recuperado de su confusión inicial, Regin finalmente había vuelto a sus cabales. Ser testigo de la fuerza abrumadora de los jaoles había sido como tener un cubo de agua fría salpicando en su cara. Las llamas del resentimiento por lo que le había pasado a Jin aún ardían dentro del pecho de Regin, pero sabía que su responsabilidad actual era salvar tantas vidas de sus hombres como pudiera. Era muy consciente de que era su culpa que muchos de sus camaradas estuvieran atrapados en este aprieto. No me importa lo que hagas conmigo, tortúrame, mátame, haz lo que quieras, pero todos los demás están aquí solo porque los obligué a venir, así que, por favor, déjalos ir. Todos sus subordinados empezaron a hablar a la vez, no podían soportar el hecho de que estuviera tratando de sacrificarse por ellos, pero él simplemente los silenció a todos con una voz retumbante. ¡Cállate! Yo fui el que se volvió ciego por la ira y los llevó a una trampa mortal. Los hombres conejo... Me refiero al jefe de los Jaulia. Entiendo que te estoy pidiendo mucho, pero por favor, perdona sus vidas, te lo ruego. Regin tiró a un lado su arma y se arrodilló ante Cam. Todos sus hombres sabían cuánto orgullo sentía por sus habilidades, así que también sabían cuánto le costaba postrarse ante un enemigo. Cuando vieron cuán profunda fue su determinación, no pudieron defenderse. Cam también vio la determinación en los ojos de Regin. Así, su respuesta fue... Me niego, tiró uno de sus cuchillos mientras decía eso. Regin apenas se las arregló para apartarse del camino, pero el cuchillo de Cam no era más que una señal. Segundos después, una tormenta de rocas y flechas llovió sobre los indefensos prisioneros. Los jaulias rugieron de risa mientras veían a Regin y a los demás defenderse desesperadamente con sus amplias hachas. Regin apenas se las arregló para formular la pregunta, ¿por qué? ¿Preguntas por qué? No es obvio, ustedes son nuestros enemigos, ¿qué otra razón necesitamos? La lógica de la respuesta de Cam era simple. Y además, es divertido verlos a ustedes, bastardos arrogantes, arrastrándose por el suelo como la escoria que son. ¿Qué dices? Son unos monstruos, ¿cómo pudiste? La alegría en la voz de Cam era inconfundible. Su tribu estaba disparando sus ondas y ballestas desde una distancia segura mientras atormentaban a los hombres conejo. Todos ellos mostraban los signos reveladores de personas que se habían vuelto locas debido a su primer contacto con el poder. La avalancha de victorias contra una de las subespecies más fuertes de su raza les había hecho perder el juicio. Estaban completamente fuera de control. La ferocidad de sus ataques aumentó hasta que Regin y los demás se acurrucaron juntos en un lamentable montón, apenas aguantando. Pero incluso eso no duraría mucho más, aunque ninguno de ellos había sido herido de muerte todavía. Todos estaban cubiertos de heridas menores y mayores. El siguiente bombardeo los acabaría. Cam sonrió cruelmente y levantó su brazo en el aire. Alegremente, el resto de los jaulias cogió sus ballestas y cargó sus ondas. Al darse cuenta de que nada de lo que podía hacer le impediría hacer su tumba, Regin dejó caer su arma rindiéndose. En su interior se disculpó con sus hombres por haberles llevado estúpidamente a la muerte. El brazo de Cam se inclinó hacia abajo como la guadaña de la parca mientras daba la señal para disparar. Todos se soltaron a la vez. Regin miró desafiante a la presa que iba a ser su muerte. Decidió al menos no darle la satisfacción de mirar hacia otro lado, pero entonces... Una silueta blanca corrió delante de los hombres oso gritando «¡Basta ya!» y voló los proyectiles con un enorme martillo de metal. La mandíbula de Regin se abrió sorprendida, era natural. Justo cuando estaba a punto de morir, una conejita de pelo pálido había caído del cielo junto con un enorme martillo, y la onda expansiva que había golpeado el suelo había hecho estallar todas las flechas y rocas que se dirigían hacia él y sus camaradas. Su cara de asombro era casi cómica. Todos los hombres oso tenían expresiones similares.
La conejita enfurecida era, por supuesto, nada menos que Shia. Gracias a la transmutación de comprensión de Hajime, el martillo era inimaginablemente denso. Aún así, Shia golpeó el ridículamente pesado martillo como si no fuera nada, y luego apuntó a Cam. Incluso con un simple movimiento como ese causó un poderoso vendaval. No puedo creerlo, chicos. Papá y el resto de ustedes también. Vuelvan a sus sentidos. Shia, no sé a qué estás jugando, pero quítate de en medio. No podemos matarlos si tú no lo haces. Oh, no, no me moveré. Ustedes son los que tienen que parar. ¿Parar? No me digas que planeas ponerte del lado del enemigo. Shia, dependiendo de tu respuesta, puede que tenga que... No, realmente no me importa si estos tipos mueren o no. Todos los hombres Oso estaban convencidos de que ella había venido aquí para detener el alboroto asesino de su tribu, por lo que se quedaron atónitos por esa respuesta. Por supuesto que no. No habría sobrevivido el entrenamiento de Yue-san si hubiera sido lo suficientemente blanda como para ser indulgente con la gente que intentaba matarme. Hasta yo sé que eso hará que me maten. Entonces, ¿por qué exactamente nos detienes? No es obvio, porque si no los detengo se romperán. Se hundirán en la depravación. ¿Romper? ¿Hundirse en la depravación? ¿De qué hablas? ¿No lo ves? Puede que Hajime-san no muestre misericordia alguna hacia sus enemigos, o que no escuche sus súplicas, o que nunca tenga piedad, pero nunca disfruta matar. Te enseñó a matar a tus enemigos, no a atormentarlos. No estábamos atormentándolos. ¿Sabes siquiera qué clase de expresión estabas haciendo ahora mismo, papá? ¿Expresión? Quiero decir, no puedo mirarme a la cara. A las palabras de Shia, todos los jóvenes se miraron unos a otros. Shia se detuvo para respirar hondo y luego en silencio pero con firmeza continuó. Todos ustedes se parecían a los soldados imperiales que nos atacaron. ¿Qué dijiste? Eso fue todo un shock, uno lo suficientemente grande como para volar la sed de sangre que había nublado sus pensamientos hasta ahora. No eran mejores que los monstruos que se habían reído burlonamente de ellos mientras esclavizaban a la mayoría de su tribu. Precisamente porque los jaules habían visto tanta fealdad de cerca, sabían lo asqueroso que era, peor que la escoria que se había llevado a sus familias. Esa fue una verdad amarga de tragar. Parece que finalmente se han calmado un poco. Bien, me preocupaba tener que patearles el trasero antes de que recobraran el sentido común. Shia balanceó su martillo con indiferencia unas cuantas veces. Su severa expresión se relajó un poco al ver las sonrisas sedientas de sangre desaparecer de los rostros de su familia. Bueno, esta fue tu primera batalla, así que todo está bien siempre y cuando te des cuenta de tu error a tiempo. Además, todo esto es culpa de Hajime-san. Sé que necesitaba endurecerte mentalmente también, pero fue demasiado lejos. Los convirtió en berserkers, no en guerreros. Esta vez su ira estaba dirigida contra Hajime. En voz baja añadió su monólogo: ¿cómo es posible que me haya enamorado de un tipo así? De repente, un disparo resonó por todo el claro. Uno de los hombres Oso, detrás de Shia, soltó un estrangulado gemido y cayó al suelo. Al darse cuenta de que habían ignorado por completo a sus oponentes durante los últimos minutos, Shia y Ka se apresuraron a ver qué estaban haciendo. Cuando miraron hacia atrás, vieron a Regin acunando su frente y gimiendo de dolor. Ni siquiera pienses en tratar de escapar mientras ellos no están mirando. Será mejor que te sientes en silencio hasta que termine la conversación. Hajime y Yue se materializaron entre la niebla. Aparentemente, Regin y los otros habían tratado de escabullirse mientras Shi y Kam estaban discutiendo. Por alguna razón, Hajime había decidido usar una de sus balas de goma no letales. A pesar de las palabras de Hajime, los hombres osos seguían observando cuidadosamente su entorno, buscando cualquier oportunidad de escapar. Hajime activó su intimidación para mantenerlos dóciles. Con la presión de su magia manteniéndolos temblando en su sitio, Hajime era libre de caminar tranquilamente hacia Shia y hacia los demás. Hajime miró torpemente a su alrededor durante unos segundos antes de reafirmar su determinación y mirar a Kam disculparse. Bueno, ya sabes, culpa mía. Me parecía bien, pero me olvidé lo que el shock de matar a una persona puede hacerle a alguien. De verdad, lo siento. Kam y Shi estaban aturdidos. Nadie esperaba que Hajime, de entre toda la gente, se disculpara. Todos empezaron a decir: jefe, ¿estás bien? ¿Te golpeaste la cabeza en alguna parte? ¡Un médico! Necesitamos ayuda urgente. Jefe, por favor, mantenga la calma. De ahí la reacción exagerada. Había una vena familiar saltando en la frente de Hajime.
Hajime había pensado honestamente que era el culpable y se estaba disculpando sinceramente. Debido a que había estado bien matando gente, no había tomado en cuenta lo que el shock de esto podría haberle hecho a alguien más. Aunque era fuerte, Hajime no tenía experiencia enseñando a otros. Y esa inexperiencia casi le había hecho romper la mente de los Haulia. Por eso se había disculpado de todo corazón. Pero en lugar de aceptarlo, esos estúpidos conejitos habían cuestionado su cordura, aunque en cierto modo no estaba seguro si debía enfadarse o reflexionar sobre la forma en que había estado actuando. Decidió dejar el tema para más tarde, y en su lugar se acercó a Regin, luego lentamente presionó a Donner contra la cabeza del oso. Ahora bien, ¿prefieres morir varonilmente o seguir viviendo en desgracia? Fueron los Haulia los más sorprendidos por su ultimátum que los hombres oso. Era impensable que Hajime se ofreciese a perdonar la vida a un enemigo. Esta era la misma persona que había masacrado despiadadamente a cualquiera que le había enseñado sus colmillos desde que lo conocieron. Kan murmuró en voz baja, realmente se golpeó en la cabeza en alguna parte. Otra vena se unió a la primera, pero si dejaba que todo lo que los hombres conejo decían le afectara, no habría llegado a ninguna parte. Regin miró a Hajime confundido. Como era sin duda el que había convertido a los Haulia en monstruos sedientos de sangre, Renji no esperaba que tuviera piedad. ¿Qué quieres decir? ¿Estás dispuesto a dejarnos vivir? Sí, eso es lo que quieres, pero tengo una condición. ¿Una condición? Los otros hombres oso empezaron a gritar ruidosamente ante la perspectiva de la salvación. Shia murmuró sorprendentemente, si lo golpeó de nuevo tal vez lo arregle. En serio, mientras miraba desde la parte de atrás de la cabeza de Hajime hacia su martillo y de vuelta, Kami y los demás asintieron vigorosamente. Creo que necesitarán una disciplina muy estricta cuando volvamos, pero por ahora los voy a ignorar. Sí, una condición. Cuando vuelvas a Verbergen, quiero que les des un mensaje a los ancianos. Un mensaje. A Regin le había preocupado que les pidiera algo escandaloso, por lo que sintió un poco aliviado al saber que solo serían mensajeros. Sin embargo, el contenido de ese mensaje hizo que se le helara la sangre. Me lo debes. ¿No querrás decir que...? ¿Y bien, qué va a hacer? ¿Sí o no? Regin no pudo suprimir su voz cuando se dio cuenta de lo que pretendía Hajime. Hajime esperó pacientemente la respuesta de Regin. Al entregar ese mensaje significaría que Verbergen algún día tendría que pagar su deuda con él. Los ancianos habían perdido a uno de los suyos e incluso revocaron una decisión de su consejo de mantener a Hajime alejado de su ciudad. Pero si Regin entregaba ese mensaje, entonces se verían obligados a aceptar incondicionalmente cualquier petición suya. Viéndolo objetivamente, tanto Regin como Jin habían sido los primeros en atacar, así que dejar que Regin viviera significaría que el honor les obligaría a estar de acuerdo. Ignorar esa deuda los haría parecer vergonzosos. Además, si no aceptaban, Hajime podría atacarlos. En otras palabras, si Regin decidiera vivir, estaría exponiendo a su país al peligro. No solo habían ignorado la advertencia de los ancianos, sino que habían perdido con la mitad de sus hombres muertos, después de toda esa jactancia que habían hecho de ser los más fuertes también. Como había dicho Hajime, realmente significaría seguir viviendo en desgracia. Mientras Regin se desesperaba por sus decisiones, Hajime le dio el golpe final. Y será mejor que les digas a todos que la muerte de tus subordinados fue por tu culpa, y que fuiste derrotado por los Haulias, ni más ni menos. Había una razón por la que Hajime estaba dispuesto a dejar ir a este oponente. La misericordia no influyó en su decisión en absoluto. Verbergen le había cortado por completo, pero era posible que tuviera que volver allí en algún momento si su búsqueda de otros laberintos alguna vez apuntaba en esa dirección. Después de todo, uno de los libertadores había dejado personalmente un edicto para la gente del país. Sentía que la situación con los ancianos podría haber sido manejada un poco más diplomáticamente y se había arrepentido de haber sido expulsado solo un poco. Así que ahora que un inesperado golpe de buena suerte había caído en su regazo, tenía la intención de aprovecharlo al máximo. Regin parecía inseguro de qué hacer, pero Hajime no tenía paciencia para esperarlo. Tienes 5 segundos. Si no contestas para entonces empezaré a matar a tus hombres uno por uno. Los valores de tu clase hacen que las decisiones sean rápidas, ¿verdad? 1. Bien, elegimos vivir. Ya veo. Entonces sal de mi vista. Y será mejor que transmitas mi mensaje, ¿me oyes? Si alguna vez vuelvo y descubro que no lo has hecho, bueno, digamos que Verbergen podría dejar de existir. Ya veo. Entonces sal de mi vista.
y será mejor que transmitas mi mensaje, ¿me oyes? Si alguna vez vuelvo y descubro que no lo has hecho, bueno, digamos que Berbergen podría dejar de existir. La forma en que Hajime expresaba sus amenazas le hacía parecer un yakuza, o más bien, un terrorista. Detrás de él se oían suspiros aliviados como «Ah, gracias a Dios tenemos al viejo Hajime de vuelta» o «El jefe ha vuelto a la normalidad» y eso. Hajime ignoró directamente sus comentarios, pero aún así sirvieron para arruinar la tensa atmósfera que había creado. Ah, sí, necesitan una disciplina muy dura. Ninguno de los hombres Oso disputó su decisión de mendigar por sus vidas, y Regin dirigió desanimado lo que quedaba de su tropa de vuelta a casa. El hecho de que tantos de sus soldados fueran jóvenes probablemente había jugado un papel en la desesperación de Regin. Nunca más podría pavonearse en Berbergen como si fuera el dueño del lugar. De hecho, era probable que fuera condenado al ostracismo por todos. Sin embargo, suponía que lo habían dejado salir a la ligera, considerando que había sido él quien había iniciado las hostilidades. En cuestión de minutos, la niebla se había tragado a todos los hombres oso. Una vez que estaban fuera de la vista, Hajime rodeó a Shia y Kam. Su cabeza estaba agachada por lo que nadie podía ver su expresión, y había una extraña aura rodeándole. Todos los hombres conejo todavía estaban superando su vergüenza por haber estado a punto de caer en la locura, así que caminaron hacia él como si nada estuviera mal. Solo Shia estalló en un sudor frío cuando se dio cuenta de que había una peligrosa aura emanando a su alrededor. Temblando un poco, Hajime levantó la cabeza para mirar. Había una sonrisa contenta en su cara, pero no llegaba a sus ojos. Finalmente, Kam y los demás se dieron cuenta de que también le pasaba algo. Kam tímidamente preguntó: «Jefe, ¿estás bien?» Saben, realmente me sentí mal por lo que les hice a ustedes. Aunque fuera para entrenarlos lo más rápido posible en el poco tiempo que teníamos, debería haberle puesto fin después de un tiempo. No, jefe, fue todo porque éramos demasiado inmaduros. Ahora, estoy perfectamente dispuesto a admitir mis propios errores, pero saben, a pesar de que me disculpé tan sinceramente, la forma en que ustedes reaccionaron fue demasiado. Quiero decir, lo entiendo, en parte es culpa mía por ser tan malo todos los días. Lo sé, pero todavía tengo que hacer algo con respecto a toda esta rabia que se acumula dentro de mí. Lo entienden, ¿verdad? El sudor frío empezó a derramarse por la espalda de Kam. Mierda, está muy enojado. Kam lentamente comenzó a retroceder. La actitud de Hajime le trajo recuerdos de su infernal entrenamiento, y más de unos cuantos de los jaules empezaron a llorar. «Ahora es mi oportunidad», gritó Shia, y luego intentó aprovecharse de la momentánea vacilación de Hajime para huir. Incluso usó a los otros jaules como escudos de carne mientras corría. Sin embargo, la bala de Hajime voló entre las piernas de un jaulia, rebotó en una raíz cercana y golpeó a Shia justo en el trasero. Esta era solo una de las muchas habilidades de Hajime como francotirador. Al rebotar balas en varias superficies podía atacar desde cualquier ángulo, y así podía apuntar al trasero de Shia sin importar dónde se escondiera. Era una habilidad de arma completamente útil que no tenía movimientos desperdiciados. Shia saltaba de dolor mientras sostenía sus nalgas, luego tropezó con una raíz exponiendo su trasero para que todos lo vieran. Un tenue zarcillo de humo se elevó desde donde la bala la había alcanzado. Ella no mostró signos de levantarse, simplemente se movió impotente en el suelo. Kam y los demás observaron horrorizados cómo Shia se tiraba al suelo. El hombre, entre cuyas piernas había pasado la bala, sostenía su entrepierna de forma protectora y sollozaba incontrolablemente. La onda expansiva que la bala de Hajime había dejado atrás había tocado ligeramente sus bolas. Hajime enfundó casualmente a Donner y sonrió demoníacamente. Su fuerte voz llegó a cada uno de los jaulia. «¡Se están comiendo una bala antes de que acabe!» Los jaulias se escabulleron como arañas, pero Hajime no dejó ni uno solo de ellos escapar ileso. Durante mucho tiempo, los aterrorizados gritos de conejitos resonaron por todo el bosque, hasta que solo permaneció Shia. El humo aún se elevaba de sus nalgas. Entonces, ¿cuándo podremos ir al gran árbol? Yue, que había estado callada todo este tiempo, finalmente habló. Capítulo 2. La reformación de los conejos. Parte 4. Suscríbete. Unas horas más tarde, después de que Hajime había ventilado completamente toda su frustración, Kam y los demás los llevaron a través de la niebla hasta el árbol sagrado Uralt.
Cam iba en cabeza, mientras que los otros Jaolia, mucho más sabios ahora gracias a su entrenamiento, se dispersaron para explorar el área circundante. La idea de que el descuido llevaba a la muerte estaba muy arraigada en cada una de sus mentes, por lo que todos se tomaban en serio su trabajo. Sin embargo, los bultos que se elevaban en varias partes de sus cuerpos rompieron un poco la tensión. Shia se quejó amargamente diciendo «todavía me pica» mientras se frotaba el trasero. Miraba enojada a Hajime. Deja de mirarme así, es molesto, ¿sabes? ¿Eso es todo lo que tienes que decir en tu defensa? Es increíble, no puedo creer que le dispararas a una chica en el trasero, con una habilidad tan inútilmente avanzada también. Lo dice la chica que estaba pensando seriamente en golpearme en la cabeza, e incluso intentaste usar al tipo a tu lado como escudo cuando corrías, no creo que tengas derecho a hablar. El tipo detrás del que se había escondido asintió vigorosamente, estaba caminando unos pasos atrás de ellos. Eso es solo por el entrenamiento de Yue-san. Yo entrené bien a Shia. Eso no fue un cumplido. Yue se hinchó el pecho con orgullo mientras miraba a Shia. Hajime hizo uso de la habilidad de ignorar que recientemente había tenido mucho tiempo para perfeccionar. Pasaron 15 minutos mientras Yue y Shia bromeaban alegremente. El grupo finalmente había llegado al gran árbol y Hajime fue el primero en hablar. ¿Qué demonios es esto? Su voz estaba teñida de incredulidad y asombro. Yue también miró hacia arriba confundida. Los dos habían estado esperando una versión súper grande de los árboles que habían visto en Berbergen, una especie de espectáculo majestuoso e inspirador. En cambio, lo que obtuvieron fue un árbol muy marchito. Su tamaño seguía siendo el que esperaban, en realidad era más grande de lo que ninguno de los dos se había imaginado. Era difícil medir su circunferencia con solo una mirada, pero debía tener al menos 50 metros de diámetro, mucho más grande que cualquier árbol que hayan visto hasta ahora, y sin embargo, a pesar de que todos los árboles que lo rodeaban eran exuberantes y saludables, el gran árbol parecía medio muerto. El gran árbol ha sido así desde antes de la fundación de Berbergen, pero nunca se ha podrido, se ha mantenido así desde que nos conocimos, por la forma en que la niebla actúa a su alrededor y el hecho de que nunca muere a pesar de estar tan marchito. La gente de este bosque lo considera sagrado. Bueno, yo digo sagrado, pero es más como una atracción turística de lujo. Viendo sus caras de confusión, Kan ofreció una explicación. Hajime caminó lentamente hasta la base del árbol. Tal como había dicho Ulfric, había un marcador de piedra con una litografía tallada en él. Este símbolo es igual que el de Oscar, ¿verdad? Sí, es el mismo. En la piedra estaba grabado un heptágono con una cresta diferente en cada vértice, el mismo que habían visto en la casa de Oscar o en la cueva escondida a la que el círculo mágico los había teletransportado. Solo para asegurarse, Hajime sacó el anillo de Orcus. La cresta coincidía con una de las de la piedra. Así que esta es realmente una de las entradas del laberinto, pero ¿cómo se supone que vamos a entrar? Hajime golpeó el tronco con sus nudillos, pero naturalmente eso no hizo nada. Cam y los demás tampoco sabían nada más que esto. Al parecer, nada en la leyenda que Ulfric le había dicho decía nada sobre cómo entrar en este laberinto. Aunque siempre fue posible que Ulfric no le hubiera dicho a Hajime todo lo que sabía. Debería pedir mi favor ahora mismo, pensó. De repente, Yue le llamó. Ella estaba señalando la parte de atrás de la tabla de piedra. Había 7 marcas talladas en la parte posterior. En el mismo lugar las crestas estaban en la parte delantera. Hajime encajó el anillo en el agujero correspondiente a la cresta de Orcus. Unos segundos más tarde, la tabla de piedra comenzó a brillar. Los otros Jaolia también se amontonaron a su alrededor deseosos de ver lo que estaba sucediendo. Después de un rato, el resplandor comenzó a desvanecerse y letras flotantes aparecieron en el aire sobre la piedra. Esto es lo que decía: 4 marcadores de fuerza, el poder de la restauración, una baliza tejida de los lazos. Solo con esos 3 ingredientes en la mano se abrirá el camino hacia un nuevo juicio. ¿Qué significa eso? 4 marcadores de fuerza. Probablemente se refiere a obtener 4 crestas de otros laberintos. Sí, eso tiene sentido. Entonces, ¿qué hay del poder de la restauración y de un faro tejido de los lazos? Bueno, un faro tejido de los lazos probablemente se refiere a si puedes conseguir que los hombres bestia te guíen hasta aquí, ¿verdad? La mayoría de los hombres bestia nunca abandonan el mar de los árboles y conseguir que uno te guíe hasta aquí como tú lo hiciste nunca ha pasado antes. Ya veo, suena como si tuvieras razón. Todo lo que queda es el poder de la restauración. Espera, ¿eso significa que soy yo? Yue se señaló a sí misma, sin duda refiriéndose a su regeneración automática.
Como experimento, se cortó su propio dedo y lo empujó contra la corteza del árbol mientras su magia se activaba, pero no pasó nada. Supongo que no. Bueno, tal vez tengamos que restaurar el árbol y traer al menos 4 crestas de otros laberintos. Así que no solo tenemos que eliminar más de la mitad de ellos, sino que necesitamos obtener magia de restauración antigua de uno de ellos. Esa fue la conjetura de Hajime. Yue asintió de acuerdo. Ah, maldición, así que no podemos empezar con este todavía. Qué molestia. Supongo que tendremos que hacer las otras primero. Hajime estaba frustrado de que tuvieran que dar marcha atrás después de tanto esfuerzo para llegar aquí. Yue tampoco parecía muy feliz, pero a menos de que pudieran encontrar una entrada alternativa, no tenía sentido sentarse allí quejándose de ello. Hajime superó rápidamente su frustración y decidió cambiar su objetivo inmediato para despejar otros 3 laberintos. Se levantó y llamó a todos los Haulie. Como han visto, tendremos que despejar otros 3 laberintos antes de volver a este. Mi promesa de protegerlos hasta que nos trajeran aquí se ha cumplido. Tal como están ahora, incluso sin la protección de Verbergen, no deberían tener problemas para vivir con seguridad en este bosque. Y así, aquí es donde nos separamos. Luego se giró hacia Shia. Su mirada dejó claro que si ella tenía alguna palabra de despedida que quisiera decirles, ahora era el único momento para hacerlo. A pesar de que su regreso estaba garantizado, la conquista de 3 laberintos llevaría bastante tiempo. No podrá ver a su familia por un buen tiempo. Shia sintió resueltamente y se acercó a Cam y a los demás. Oiga, jefe, hay algo que quiero decirle. Espera, papá, es mi turno de hablar ahora mismo. Cam la ignoró y se acercó a Hajime, le hizo un crujiente saludo y se puso de pie. Shia seguía molestándole por detrás, pero como los guardias reales de Inglaterra la ignoraba por completo y solo miraba a Hajime. Al igual que Cam, Hajime decidió que esto iría más rápido si ignoraba a Shia. Cam respiró hondo antes de expresar la voluntad de su tribu. Jefe, por favor, déjenos acompañarlo en sus viajes. ¿Qué? Papá, ¿quieres ir con él también? Shia gritó sorprendida. Cuando ellos tuvieron esta discusión hace 10 días, parecía que Shia iba a ser la única que se iba, así que esto la tomó completamente desprevenida. Somos a la vez Haulie y sus subordinados, jefe. Permítanos viajar con usted. Esta es la voluntad de toda la tribu. Espera, papá, ese no es el problema aquí. Y espera, si Hajime-san dice que sí, ¿para qué trabajé tan duro? Honestamente hablando, estamos celosos de Shia. ¡Wow! Has confesado tan fácilmente. No puedo creerlo. ¿Qué les ha pasado en estos últimos 10 días? La fuerte voz de Cam ahogó las protestas de Shia. Algo confundido, Hajime aún dio una respuesta inmediata. No pasará. ¿Por qué? Como Shia había estado antes, a Cam le sorprendió su respuesta inmediata. Los otros Haulies empezaron a molestarse también. Porque serían un peso muerto. No se adelanten todavía, han mejorado un poco, pero es demasiado pronto para que estén cerca de mi nivel. A pesar del brusco rechazo de Hajime, Cam se negó a rendirse. Incluso llegó a decir, aunque no nos des permiso, te seguiremos de todas formas. El espartano entrenamiento de Hajime había creado un extraño sentido de camaradería entre él y los hombres conejo, por lo que ahora todos le respetaban inmensamente. Estaba convencido de que lo seguirían sin importar a dónde fuera, así que decidió dejar que se unieran con una condición. Bien, dejémoslo así. Ustedes se concentran el doble en su entrenamiento. Si han crecido lo suficientemente fuerte para cuando vuelva aquí, podría considerar dejarles unirse. No estás mintiendo para deshacerte de nosotros, ¿verdad? No, no lo estoy. Si es así, iremos a todas las ciudades humanas que encontremos y gritaremos tu nombre como una especie de culto loco, ¿de acuerdo? Ustedes no se rinden, ¿verdad? Estamos orgullosos de llamarnos sus hombres, jefe. Hajime se encogió de hombros un poco al ver lo varoniles que se habían vuelto sus supuestos subordinados. Yue le dio una palmadita en el brazo reconfortantemente. Esta vez se pasó de la raya en más de un sentido. Esto fue culpa suya, así que todo lo que podía hacer era suspirar. La próxima vez que volviera iba a tener un gran dolor de cabeza con el que lidiar. Nadie me está poniendo atención, aunque estoy a punto de irme. Shia estaba dibujando círculos en el suelo mientras lloraba, pero eso tampoco llamó la atención. Se separaron al borde del bosque. Una vez terminadas las despedidas, Hajime sacó a Steve y pronto estaban corriendo por las llanuras. Su formación de cabalgata fue como antes, Yue al frente, Hajime en el medio y Shia en la parte de atrás. A Hajime le pareció que Shia se aferraba a él aún más fuerte que antes, pero hizo lo mejor que pudo para ignorarlo. Si reaccionaba, aunque fuese un poco, estaba seguro de que Yue se daría cuenta. Sus orejas de conejo se agitaban con el viento y Shia cerró los ojos alegremente mientras disfrutaba la sensación de cabalgar libremente bajo el cielo abierto. Hajime-san, olvidé preguntar esto antes, pero
¿Hacia dónde nos dirigimos exactamente? ¿Al gran volcán Gruen? Ah, ¿no te lo dije? No. A mí me lo dijo. Yue se hinchó el pecho con orgullo. Ahora soy una de ustedes, bien. Deja de guardarme secretos. La comunicación es importante entre aliados, ¿no? Lo siento, nos dirigimos de vuelta al desfiladero Raizen. Al desfiladero Raizen, repitió Shia, claramente sin entender. Aparte de los bosques de Jaltina, los únicos otros laberintos conocidos eran el gran volcán Gruen y el gran laberinto de Orcus. Hajime ya había despejado el laberinto de Orcus, así que Shia había asumido naturalmente que su próximo destino era el volcán. Sintiendo su confusión, Hajime desarrolló su decisión. Hay rumores de que Raizen es uno de los 7 grandes laberintos también, ya que va desde aquí hasta el continente occidental donde está el desierto. Deberíamos atravesarlo y comprobarlo en el camino. La cara de Shia se endureció. No solo se consideraba el lugar de ejecución del mundo, sino también el lugar donde recientemente había perdido a muchos miembros de su familia. Incluso conociendo su fuerza, ella estaba un poco sorprendida de que pudieran tratarlo como si fuera una autopista. Debido a lo aferrada que estaba él, su reacción fue perfectamente transmitida a Hajime, quien suspiró. Sabes, deberías tener un poco más de fe en tu propia fuerza. Como ahora, los monstruos que hay en el fondo del desfiladero son apenas más peligrosos que los monstruos con los que luchaste en el bosque. La razón por la que todo el mundo teme tanto al desfiladero Raizen es porque el maná se dispersa rápidamente justo después de ser emitido por el cuerpo. Pero eso ni siquiera te afectará ya que utilizas el fortalecimiento corporal. De hecho, ahí abajo eres mucho más fuerte que los demás. Como tu maestra, me avergüenza de que no te hayas dado cuenta de algo tan simple. Ah, lo siento. Las lágrimas brotaron en los ojos de Shia ante la reprimenda de Yue. Desgraciadamente intentó cambiar de tema. Entonces, ¿vamos a acampar en el valle o vamos a encontrar un pueblo donde descansar? Creo que un pueblo. Quiero abastecerme de comida y convertir algunas de las cosas que tengo por ahí en dinero en efectivo. Si el mapa que vi antes es exacto, debería haber un pueblo por aquí en alguna parte. Por una vez, Hajime estaba más que listo para tener una comida apropiada. Ni Hajime ni Yue habían aprendido nunca a cocinar, por lo que toda la comida que habían hecho en el abismo había sido sosa. Luego, en el mar de los árboles se habían concentrado demasiado en entrenar a los hombres conejo para que se preocuparan por cocinar, así que simplemente comían la comida en conserva que les quedaba. Tenía antojo de algo que fuera cocinado por alguien con verdadera habilidad, y si iba a pasar la noche en posadas y comprar provisiones necesitaría dinero. Tenía materiales raros de monstruos, así que quería convertir parte de ellos en dinero en efectivo. También quería relajarse un poco antes de que volviera a bajar al desfiladero y empezar a pelear de nuevo. Shia suspiró aliviada. Hajime la miró perpleja y le preguntó por qué. Me preocupaba que fueras directo al desfiladero Raizen y dijeras algo como puedo vivir de carne de monstruo y Yue-san está bien con tu sangre, así que me preocupaba tener que convencerte de que compraras comida. Gracias a Dios que aún tienes sentido común. No sabía que todavía comías comida normal, Hajime-san. Por supuesto que sí, de ninguna manera comería carne de monstruo si tuviera elección. ¿Y qué clase de monstruo me ves de todos modos? ¿Algún tipo de nuevo supercarnívoro? Me parece que quieres que te ate a la parte trasera de la motocicleta y te arrastre a la ciudad, ¿verdad? Oye, espera, detente. ¿De dónde sacaste ese collar? Por favor, no quiero morir. Yue-san, ayúdame. Cosechas lo que siembras, dijo Yue. Las bromas del alegre trío eran todo lo que se podía oír a kilómetros a lo largo de esta vasta llanura vacía. Vieron la ciudad unas horas más tarde. Alrededor de la hora en el que el sol comenzaba a ponerse, una sonrisa dividió la cara de Hajime. Al igual que cuando vio el sol por primera vez, la visión de esa ciudad realmente hizo que se diera cuenta de que finalmente se había librado del abismo. Yue estaba rebotando arriba y abajo en su regazo también. Como él, ella estaba ansiosa de ver la civilización de nuevo. Intercambiaron miradas y sus sonrisas se hicieron aún más amplias. Lamento molestarlos, pero ¿podrían quitarme este collar ahora? No puedo quitármelo sola. ¿Están escuchando? Hajime-san, Yue-san. Por favor, no me ignores. Vas a hacerme llorar, ¿de acuerdo? ¿Realmente quieres verme llorar tanto? Ambas sonrisas solo se ensancharon. Cuando estaban así, nadie podía interrumpirlos, ni siquiera el grito de la pobre conejita sentada detrás de ellos. Unos minutos más de conducción los acercaron a la ciudad, y los dos finalmente volvieron a la realidad. Ahora que estaba mucho más cerca, podían ver una pequeña aldea rodeada solo por una valla improvisada y un foso. Había una puerta de madera donde el pueblo se encontraba con la carretera, con pequeñas chozas a ambos lados. Probablemente fue allí donde estaban apostados los guardias de la puerta.
Al menos eso significaba que era lo suficientemente grande como para garantizar un guardia, lo que indicaba que Hajime definitivamente podría abastecerse de suministros. Eso lo hizo sonreír. Shia refunfuñó infelizmente: si estás de buen humor, ¿podrías quitarme este collar? Mientras Hajime observaba la ciudad, había una pequeña joya discreta dentro del collar negro adherido al cuello de Shia. Aunque había sido su castigo por haber hablado con Hajime, en realidad era una pieza muy elegante, pero por alguna razón no podía quitársela, por lo que seguía pidiéndole a Hajime que lo hiciera por ella. Estaban lo suficientemente cerca como para que los guardias pudieran verlos pronto, así que Hajime guardó a Steve y siguieron a pie. Habría habido una gran conmoción si hubiera llegado a la ciudad en una motocicleta de color negro azabache. Después de todo, Shia se quejó durante todo el camino, pero Hajime y Yue simplemente la ignoraron mientras viajaban rápidamente a su siguiente destino. Finalmente, cuando llegaron a la ciudad, dos hombres armados salieron de las chozas a cada lado de la puerta. Estaban cubiertos con simples corazas de cuero y las espadas largas atadas a la cintura eran lo único que llevaban. Más que soldados, parecían aventureros. Pidieron que Hajime se detuviera. ¡Alto! Muéstranos tus placas de estado y dinos para qué estás aquí. Procedimiento estándar. Los guardias también lo sabían y no parecían tan alertas. Hajime sacó obedientemente su placa de identificación y se la ofreció a uno de los guardias. Estoy aquí principalmente para abastecerme de suministros. Estamos de viaje. El soldado aventurero desinteresadamente echó un vistazo a la placa de estado de Hajime. Sus ojos se abrieron de par en par. Rápidamente lo levantó hacia la luz y luego se frotó los ojos para asegurarse de que no estaba viendo cosas. Al darse cuenta de lo que debía haber pasado, Hajime sabía que debía haberse olvidado de disfrazar sus estadísticas. En realidad, había una habilidad que permitía alterar los números de la placa de estado. Los aventureros y soldados hicieron un uso excesivo de ella, ya que el hecho de que su información llegara a las personas equivocadas podía ser fatal. Una docena de mentiras diferentes pasaron por la mente de Hajime, así que eligió una al azar. Fui atacado por monstruos hace un tiempo. Ha estado rota desde entonces. ¿Rota? Pero... Uno de los guardias de la puerta balbuceó. Era natural, no solo era un nivel desconocido, sino que sus estadísticas y habilidades eran totalmente ridículas. Las placas de estado podrían romperse, pero por lo general solo en el sentido físico, nunca algo como esto donde parecía que estaba fallando. Normalmente el guardia se habría reído de él por decir una mentira tan obvia, pero como los números de Hajime eran tan estúpidamente altos, ya no estaba seguro de qué creer. Hajime se encogió de hombros impotente y luego continuó con su anterior declaración. ¿De qué otra forma explicarías esos números? Si fuera real, yo sería una especie de monstruo. ¿Te parezco el tipo de persona que podría volar toda la ciudad con solo levantar un dedo? Abrió los brazos como si estuviese bromeando, y el guardia sonrió con él. Si la placa de estado realmente decía la verdad, entonces Hajime era un monstruo mucho más poderoso que cualquier héroe o señor de los demonios. Incluso si era inaudito, aún tenía más sentido que su placa de estado estuviera rota. Si el soldado aventurero hubiera sabido la verdad, se habría desmayado en el acto. Yue y Shia observaban asombradas cómo Hajime hacía girar sus mentiras sin pestañear. Jajaja, sí, ciertamente, no te pareces en nada a un monstruo. Nunca he oído hablar de una placa de estado que se rompa así, pero supongo que hay una primera vez para todo. De todos modos, pasando a ustedes dos. El guardia cambió su mirada hacia las dos chicas que estaban detrás de Hajime. Antes habían estado parcialmente ocultas tras Hajime, así que no las había visto bien antes, pero se quedó helado cuando vio con quién viajaba. Un rubor carmesí lentamente se extendió por su cara mientras miraba a Yue y Shia. Yue era, por supuesto, una belleza impresionante que se asemejaba a una muñeca de porcelana magistralmente hecha a mano, y Shia era igual de atractiva, mientras mantuviera la boca cerrada. Básicamente los dos guardias de la puerta estaban completamente enamorados. Hajime aclaró su garganta en voz alta, volviendo a sus sentidos a los dos guardias. Rápidamente volvieron a mirar a Hajime. Estas dos perdieron sus placas cuando fuimos atacados por los monstruos de los que hablé antes. Y esta conejita de aquí es bueno... Tú ya me entiendes, ¿verdad? Pero hombre, seguro que tienes en tus manos una lindura. He oído que los hombres conejo de pelo claro son bastante raros. Debe ser muy rico, Los dos guardias asintieron a sabiendas y le devolvieron la placa de estado a Hajime. Siguieron mirando a las chicas mientras el hombre hablaba, su voz claramente llena de envidia. Hajime solo se encogió de hombros en respuesta sin decir nada. Bueno, como sea, eres libre de pasar. Gracias. Ah, sí, ¿hay algún lugar donde pueda vender algunos de los materiales que coseché?
Sí, hay un gremio de aventureros en la carretera central. Ellos pueden ayudarte con eso. También tienen mapas de la ciudad por si necesitas uno. Genial, gracias por el aviso. Con la información en la mano, Hajime y las demás se dirigieron a la ciudad. Según el cartel que colgaba de la puerta principal, el nombre de la ciudad era Brook. La ciudad estaba llena de actividad. Horaod, el pueblo al que había ido Hajime cuando habían ido por primera vez a entrenar en el laberinto de Orcus, había sido más grande, pero todavía podían ver varios puestos a lo largo de la carretera principal, con mercaderes vendiendo sus mercancías y clientes regateando acaloradamente. Por alguna razón, ver toda esta actividad a su alrededor hizo que Hajime se marease de emoción. Yue también sonreía felizmente. Solo Shia temblaba incontrolablemente mirando a Hajime con ojos llorosos. Ella no gritó, sino que simplemente lo miró con ira. Incapaz de ignorarla por más tiempo, Hajime soltó un cansado suspiro, gruñendo para sí mismo se giró hacia Shia. ¿Y ahora qué te pasa? Por fin puedo disfrutar de estar con otras personas de nuevo, así que ¿por qué me miras así? Pareces una especie de monstruo gorila terrible sobre el que tengo que impedir que se me caiga una piedra. Disculpa, no parezco una gorila. ¿Y qué hay con esa descripción? Empiezo a sentirme mal por ese pobre gorila que probablemente mataste. ¿Pero no te pusiste a llorar después de oler tu axila? Tú también, Yue-san, qué malvada, no lo hice. Shia era tan bulliciosa como siempre. Ella agitó frenéticamente sus brazos protestando calurosamente sus palabras. Por otro lado, ese monstruo gorila al que se refería Hajime era el que había terminado usando como sujeto de prueba para su transmutación de comprensión. Había sido puramente para la investigación, no para el disfrute. Aunque había intentado oler a Yue, la habilidad de Hajime de su brazo de acero provenía de él en realidad. Haz algo con este collar, todo el mundo piensa que soy tu esclava. Hajime-san, tú me pusiste esto a propósito, ¿no? ¡Qué cruel! Pensé que éramos camaradas. Incluso cuando estaba enfadada, Shia no lo parecía, aunque todavía le había sorprendido que sus supuestos compañeros trataran de hacerla parecer una esclava. Por supuesto, el collar que Hajime le había puesto no era un collar de esclavo, ni tampoco tenía la habilidad de atarla. Shia también lo sabía, aún así fue todo un shock. Viéndola en honesta angustia, Hajime se rascó la cabeza torpemente. Mira, ¿realmente crees que un hombre bestia podría andar por una ciudad humana a la intemperie si no fuera el esclavo de alguien? Especialmente una conejita como tú, ya que eres tan popular, además tienes el pelo blanco y una figura bonita. Te garantizo que si no llevaras ese collar, alguien trataría de capturarte en el momento en que entramos en la ciudad, y entonces todo se convertiría en un gran lío de secuestradores, y eso sería una molestia. Espera, ¿por qué te sonrojas así? Durante el curso de su explicación, la mirada furiosa de Shia había sido reemplazada por un tímido rubor. Al final, ella estaba ahuecando sus mejillas en sus manos y retorciéndose de vergüenza. Yue la miraba con frialdad. Oh, Hajime-san, no puedo creer que seas tan audaz en público, diciendo cosas como que tengo una linda figura o una gran personalidad, o que soy la chica más linda y sexy del mundo. ¡Qué vergüenza! ¡Au! El puño de Yue interrumpió los delirios exagerados de Shia. Su grito subsiguiente no tuvo ni un ápice de ternura. Además, como no se había defendido con el fortalecimiento corporal, su mejilla tenía una gran marca roja. «No te adelantes», dijo Yue. Shia se disculpó, temblando ante la frialdad de la voz de Yue. Cansado de su pequeño sketch, Hajime les cortó el paso, continuando con su explicación. «De todos modos, fingir que eres una esclava cuando estamos en territorio humano es más por tu bien. Prefiero no tener que salvarte cada vez que entremos en una ciudad». Shia comprendió lógicamente por qué Hajime lo estaba haciendo, pero aún así le resultaba difícil de creer. Ella le había dado mucha importancia a la idea de que eran compañeros y detestaba la idea de tirarla por la borda. Aunque fuera solo por un pretexto, esta vez fue Yue quien intentó convencerla. «No importa lo que todos piensen que eres, todo lo que importa es que la gente importante para ti sepa la verdad, ¿verdad?» Sí, tienes razón, tienes toda la razón. Bien, aunque me molesta un poco, eres alguien a quien he reconocido, Shia, así que deja de alterarte por cada cosita. Gracias, Yue-san. En el pasado, Yue había ejercido su poder por el bien de su pueblo. Aunque hablaba poco, las respuestas que había encontrado después de su dramática traición tenían mucho peso, de ahí por qué resonaban en el corazón de Shia. Hajime, Yue y los otros Jaulas sabían que ella era su camarada, que era todo lo que importaba. No había necesidad de gritarlo al resto del mundo si eso traía problemas innecesarios. Por supuesto, eso no impediría que deseara poder hacerlo. Shia sonrió tímidamente a Yue antes de girarse para mirar hacia Hajime. Había una mirada esperanzadora en sus ojos. Supongo que yo también tengo que decir algo. Hajime se encogió de hombros.
Bueno, si se corre la voz y los esclavistas te persiguen, al menos no te abandonaremos. Incluso si tienes que convertir a todos en tu enemigo. No seas ridículo, aunque tenga que enfrentarme al mundo entero o a los propios dioses, si se convierten en mis enemigos, lucharé contra ellos. Yue-san, ¿has oído eso? Hajime-san dice cosas muy embarazosas. Él realmente debe preocuparse por nosotras. La única que le importa soy yo. Oye, vamos, lee el estado de ánimo. Se supone que diría así como siempre lo haces. Aunque se estaba quejando, Shie todavía tenía una sonrisa en su cara. Escuchar a Hajime decir que lucharía contra el mundo entero por ella la había hecho extremadamente feliz, especialmente desde que se enamoró de él. Hajime ignoró sus payasadas y continuó explicando su decisión de ponerle un collar. Además, ese collar tiene una piedra de telepatía y una piedra de visión en su interior para que puedas usarla en caso de emergencia. Ponle un poco de mana y se activará. ¿Una piedra de telepatía y una piedra de visión? Como su nombre lo indica, la piedra de telepatía permitía a su portador comunicarse telepáticamente con otros. Hajime la había creado usando la magia de creación que había aprendido en el laberinto. La distancia con la que uno podía alcanzar a otro dependía de la cantidad de maná que se pusiera en la piedra de telepatía. Sin embargo, cualquier transmisión hecha por la piedra de telepatía sería transmitida a cualquier persona en el rango que también poseyera una, así que no eran adecuadas para conversaciones secretas. La piedra de visión también era algo que había hecho con magia de creación. Había añadido sentir presencia más detección de precisión en una piedra normal. Esta habilidad permitió identificar un objeto previamente marcado entre un grupo de otras presencias. Por lo tanto, el collar también sirvió como una especie de baliza para que Hajime encontrara a Shie en cualquier momento. La fuerza de esa baliza, al igual que el alcance de las transmisiones de la piedra de telepatía, dependía de la cantidad de maná que Shie vertiera en él. Cuanto más escuchaba la explicación, más agradecida estaba con Hajime. También puedes quitarlo poniendo una cantidad fija de mana en él, ¿de acuerdo? Ya veo, así que en otras palabras me diste esto para que pudieras escuchar mi voz cuando quisieras y para que siempre supieras dónde estoy, ¿verdad? ¿De verdad estás tan obsesionado conmigo? Eso es un poco raro, pero bueno, no es como si lo odiara o... ¡Au! No te adelantes. No, lo siento, Yue-san. La mano de Yue esculpió un arco perfecto antes de conectarse en un ángulo recto con la parte posterior de la cabeza de Shie y enviarla al suelo. Su voz era fría como el hielo. Hajime estaba empezando a preguntarse si Yue realmente era tan mala en el combate cuerpo a cuerpo como ella decía. Y solo porque Yue había permitido que Shie les acompañase, eso no significaba que apreciase sus avances en Hajime, aunque no estaba claro si las acciones de Shie podrían considerarse como un intento. Y así llegamos al final de las partes 3 y 4 del capítulo 2 de la novela ligera de Arifureta. Lamentablemente no pudimos ver el enfrentamiento entre los conejos y los osos en la versión animada, ni tampoco la llegada a la ciudad de Brook, simplemente la parte de la llegada al árbol sagrado, pero bueno, como dicen, peor es nada. Bueno, para el próximo video les traeré la parte final de este capítulo 2, donde veremos cómo les va a nuestros 3 protagonistas en la ciudad antes de que vayan a buscar el segundo laberinto. Si te ha gustado el relato, házmelo saber dejando tu me gusta, comentando o con una suscripción si es el primer video que ves, así me ayudas a que crezca este humilde canal. Sin más para decir, se despide el relator JS, nos vemos en el próximo video, adiós y mucha suerte.